¿Sabías que hay alimentos que muchos cristianos consumen a diario sin saber que, según la palabra de Dios, son considerados inmundos y pecaminosos? Esta no es solo una cuestión de dieta o salud, sino una advertencia espiritual. En Levítico 11, 7-8, Dios declara: también el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, será inmundo para vosotros. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cadáveres, los tendréis por inmundos. Este mandato no era meramente ceremonial, sino una expresión del deseo de Dios de apartar a su pueblo para vivir en santidad, incluso en lo que comen. Hoy veremos cómo el desconocimiento de estos principios puede llevarnos a violar su voluntad sin saberlo. Te mostraremos cómo identificar estos alimentos, entender su significado espiritual y vivir conforme a los principios divinos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en algo tan cotidiano como tu alimentación? Desde el principio de los tiempos, la alimentación no fue una elección meramente biológica. En la creación misma, Dios estableció lo que el ser humano podía y no podía comer, delineando límites no solo físicos, sino profundamente espirituales. En el huerto del Edén, la caída no vino a través de un acto de violencia ni de idolatría manifiesta, sino a través de la desobediencia relacionada con un alimento. Génesis 2, 16-17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La primera instrucción de Dios relacionada al hombre fue alimenticia, y la primera transgresión también lo fue. Este detalle no puede ni debe pasar desapercibido. El acto de comer entonces nunca ha sido algo neutral. Lo que ingerimos tiene un impacto directo en nuestra comunión con Dios, en nuestro discernimiento espiritual y en la pureza del templo que es nuestro cuerpo. A través de las Escrituras se revela que la comida no solo sustenta el cuerpo, sino que tiene el poder de santificar o contaminar. Es por eso que en el Antiguo Testamento Dios no dejó a su pueblo sin dirección. No les dio libertad para decidir por sí mismos qué podían consumir. Les entregó normas claras, precisas, detalladas, porque sabía que la comida mal elegida podría abrir puertas espirituales a la impureza, la rebelión y la idolatría. En Levítico 11 encontramos una lista precisa de animales considerados puros e inmundos. Este capítulo, a menudo ignorado o relativizado por muchos creyentes hoy, es una radiografía del corazón de Dios. Un Dios que no solo desea nuestra obediencia, sino nuestra santidad integral. No es un asunto de legalismo, sino de identidad. Porque quienes son llamados a ser pueblo santo deben vivir conforme a principios santos. Dios no separó lo inmundo de lo puro por capricho. Lo hizo porque la contaminación no es solo externa. Afecta lo profundo del ser, ensucia el alma y embota la sensibilidad espiritual. El alimento inmundo, según la Biblia, no es una superstición hebrea ni una costumbre cultural anticuada. Es un símbolo profundo de lo que no debe entrar en el templo de Dios. 1 Corintios 3, 16-17 lo afirma con fuerza. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si somos templo, ¿qué clase de sustancia permitimos entrar en él? Hemos sido negligentes al no examinar qué alimentos Dios llamó inmundos y qué implicaciones trae su consumo. Muchos cristianos, sinceros y devotos, están siendo contaminados sin saberlo. No por mala intención, sino por ignorancia. Pero la ignorancia no exime de las consecuencias espirituales. Oseas 4:6 declara: mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. La falta de enseñanza sobre este tema ha dejado a muchos expuestos a la contaminación espiritual. No se trata de religión ni de normas impuestas por hombres, sino de mandamientos establecidos por el mismo Dios para el bien del cuerpo y del alma. Porque Dios no manda por imponer, manda por amor. Si consideramos la historia del pueblo de Israel, vemos que su identidad como nación separada de los demás pueblos estaba marcada también por lo que comían. Su dieta era un testimonio público de su consagración. Mientras las naciones vecinas ofrecían animales inmundos en sacrificios a ídolos y comían sin distinción alguna, el pueblo de Dios era llamado a ser diferente. Esta diferencia no era un castigo, sino una protección. El cerdo, por ejemplo, es uno de los alimentos más señalados en la Escritura como inmundo. En Levítico 11, 7 a 8 leemos: también el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, será inmundo para vosotros. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cadáveres. Los tendréis por inmundos. Y sin embargo, ¿cuántos cristianos hoy consumen carne de cerdo sin pensar? ¿Cuántos lo ven como una simple comida y no como una violación directa de lo que Dios ha establecido como impuro? No es coincidencia que en culturas donde el conocimiento bíblico ha sido más profundo, el consumo de cerdo haya sido evitado durante siglos. Dios no dio estas instrucciones solo para los israelitas de aquel tiempo. El principio espiritual detrás de estas leyes es eterno. Lo que es inmundo no debe ser parte del cuerpo de aquellos que han sido santificados. El alimento inmundo puede no parecer peligroso a simple vista, puede oler bien, tener buen sabor, ser atractivo al paladar, pero así fue también el fruto prohibido en el Edén. Génesis 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado muchas veces entra disfrazado de algo deseable, pero lo que lo hace pecado no es su apariencia, sino la transgresión del mandamiento de Dios. Comer lo que Dios ha declarado inmundo, por más sabroso que parezca, es aún una forma de desobediencia. A lo largo de la Biblia, Dios asocia la comida con consagración. El ayuno, por ejemplo, es un acto de negación física que tiene un profundo efecto espiritual. Si el abstenerse de ciertos alimentos tiene poder para acercarnos a Dios, ¿no tendrá también un efecto contrario el ingerir lo que Él ha prohibido? En Daniel 1:8 encontramos a un joven hebreo en tierra extranjera que decide no contaminarse con la comida del rey. Dice el texto: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué hablar de contaminación? Porque Daniel sabía que no todo alimento es neutro. Algunos alimentos llevan consigo una carga espiritual. Hoy vivimos en una época en la que la comida se ha desconectado del altar, se come por impulso, por placer, por tradición cultural, sin meditar si aquello honra a Dios. Pero el llamado sigue siendo el mismo: vivir una vida apartada. Romanos 12:1 nos exhorta: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo, incluyendo lo que entra por la boca, debe ser presentado a Dios como algo santo. Si Él dice que algo es inmundo, no tenemos derecho a contradecirlo con nuestro apetito. En el tiempo de los profetas, Dios reprendió a su pueblo no solo por idolatría y violencia, sino por su rebelión alimentaria. En Isaías 65, 3 a 4, el Señor dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillo.
que se quedan en los sepulcros y pasan la noche en lugares escondidos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Aquí no se habla solo de lo que hacían, sino de lo que comían como una señal de su corrupción espiritual. Comer carne de cerdo era, en este contexto, una provocación abierta contra la santidad de Dios. Hoy, lamentablemente, la mayoría de los creyentes no ha sido enseñada sobre esto. Se ha predicado un evangelio despojado de reverencia, donde el amor de Dios es real, pero su santidad es minimizada. Pero Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Cristo no ha cambiado, tampoco han cambiado los principios que rigen su reino. No podemos pretender vivir bajo su cobertura, ignorando sus instrucciones. Comer lo que Él ha llamado inmundo, sin siquiera detenernos a preguntar si le agrada o no, es un acto de desconexión espiritual. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su respuesta no fue una reacción emocional, fue una afirmación de principios eternos. En Mateo 4:4 dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el alimento no es suficiente si no está alineado con la palabra. Comer bien en lo físico, pero ignorar lo que Dios ha dicho sobre lo inmundo, es como alimentarse con pan, pero sin palabra. Y eso, espiritualmente, es muerte. Este mensaje no pretende condenar, sino despertar. No busca juzgar, sino abrir los ojos a una verdad que ha sido ignorada por generaciones. Dios no está interesado únicamente en nuestro espíritu. Está interesado en todo nuestro ser. En lo que pensamos, en lo que hablamos, en cómo vivimos y también en lo que comemos. Porque el alimento que consumimos forma parte de nuestra entrega total. Si queremos vivir una vida de obediencia radical, de santidad visible, de poder espiritual, debemos comenzar por revisar incluso lo que hay en nuestro plato. No es suficiente con decir yo amo a Dios. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entre esos mandamientos están también las instrucciones sobre lo puro y lo inmundo. No son una carga, son una invitación a vivir en plenitud, porque todo lo que Dios prohíbe lo hace por nuestro bien. El alimento inmundo no solo daña el cuerpo, sino que contamina el alma, embota el discernimiento, apaga la sensibilidad al espíritu. Hoy más que nunca necesitamos volver a los principios, no a las costumbres humanas, no, sino a lo que Dios ha dicho desde el principio. Porque todo en la vida del creyente, desde sus pensamientos hasta su alimentación, debe estar alineado con la santidad de Dios. Comer no es un acto casual, es una expresión de obediencia o de indiferencia. Y cada bocado puede ser una afirmación de nuestro compromiso con el reino o una concesión silenciosa al mundo. Tal vez nunca te enseñaron esto, tal vez creciste pensando que todo lo que se come con gratitud es automáticamente santo. Pero la gratitud no transforma lo que Dios ya declaró inmundo. 1 Timoteo 4:5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es la palabra la que santifica, no nuestra opinión ni nuestra cultura. Si la palabra declara inmundo a cierto alimento, ninguna oración puede hacerlo puro. Es tiempo de despertar, de mirar nuestra alimentación con ojos espirituales, de preguntarnos con sinceridad, ¿estoy honrando a Dios con lo que como? ¿Estoy presentando mi cuerpo como templo santo o lo estoy contaminando sin darme cuenta? Esta no es una cuestión legalista, es una cuestión de amor, porque quien ama, obedece, y quien obedece, glorifica a Dios en todo, incluso en lo que hay sobre su mesa. Muchos cristianos creen que están caminando en obediencia
sin saber que hay áreas en su vida donde el pecado se ha infiltrado con un rostro familiar. No siempre lo inmundo se presenta como algo grotesco o repulsivo. A veces llega disfrazado de costumbre, de tradición, de herencia cultural. Y cuando el corazón no está entrenado en discernir, se acepta lo impuro como si fuera aceptable ante los ojos de Dios. El enemigo no necesita lanzar ataques espectaculares. Si puede seducir al creyente a través de lo cotidiano, esa es una de las estrategias más efectivas. Introducir el pecado a través de lo que parece normal. Jesús fue claro al advertir que en los últimos tiempos muchos serían engañados. En Mateo 24:4 dijo: mirad que nadie os engañe. Este engaño no siempre toma la forma de doctrinas falsas evidentes. A menudo el engaño se introduce a través de prácticas que parecen inofensivas, pero que contradicen la santidad que Dios exige. Cuando el corazón ya no se alarma ante lo que Dios llama impuro, es señal de que la conciencia ha sido adormecida, y en ese estado el alma comienza a nutrirse no solo con lo que daña el cuerpo, sino con lo que contamina el espíritu. El pueblo de Israel cayó repetidas veces en este tipo de error. Lo que comenzó como pequeñas concesiones terminó alejándolos por completo de la voluntad de Dios. En Ezequiel 22:26, el Señor reprende diciendo: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis cosas santas. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Cuando no se distingue lo limpio de lo inmundo, lo santo de lo profano, se pierde la capacidad de honrar a Dios verdaderamente. En la actualidad, muchos creyentes consumen alimentos que Dios claramente ha declarado inmundos, y lo hacen sin conciencia ni arrepentimiento. No porque deseen rebelarse, sino porque han sido enseñados que eso ya no importa, que fue parte de una ley antigua que carece de valor. Pero lo que Dios declaró inmundo nunca fue solo una cuestión dietética, fue un reflejo de su santidad. El problema no es solo lo que se come, sino lo que representa. Comer lo inmundo es declarar con los actos que la instrucción de Dios ha quedado sin efecto. Es vivir como si su palabra pudiera ser corregida por la cultura o por el apetito humano. El cerdo, por ejemplo, es una de las carnes más comunes en la dieta moderna. Se le considera un alimento tradicional en muchas familias y culturas. Pero Levítico 11:7-8 es explícito. También el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, será inmundo para vosotros. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cadáveres, los tendréis por inmundos. No hay ambigüedad en este mandamiento. Sin embargo, ha sido ignorado por generaciones, no porque Dios haya cambiado su criterio, sino porque el pueblo ha dejado de escudriñar lo que está escrito. La normalización del pecado es uno de los mayores peligros para el alma. Lo que una generación tolera, la siguiente lo celebra. Lo que ayer fue impensable, hoy es parte de la rutina diaria. Pero la santidad no se adapta al tiempo. Dios es eterno y su carácter no está sujeto a evolución cultural. Malaquías 3:6 afirma con contundencia: porque yo, Jehová, no cambio. Si Él declaró inmundo algo en el pasado, su santidad no permite que hoy sea considerado puro simplemente porque el entorno lo ha aceptado. El problema radica en que muchas enseñanzas modernas han debilitado la conciencia del creyente, haciéndole pensar que todo es lícito, que lo importante es el corazón y no las acciones. Pero la Escritura enseña lo contrario. 1 Pedro 1:15-16 dice: sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No dice en lo espiritual solamente, sino en toda la manera de vivir. Y eso incluye lo que se come, porque lo que entra por la boca no solo alimenta el cuerpo, sino que define si se está obedeciendo o desobedeciendo la voz de Dios. El engaño del alimento inmundo radica en su apariencia de inocencia. No genera escándalo, no produce culpa, no despierta alarma. Pero en el ámbito espiritual representa una concesión que va acumulando dureza en el corazón. En Tito 1:15, el apóstol Pablo escribe: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Este pasaje ha sido malinterpretado por quienes desean justificar el consumo de cualquier cosa. Pero el contexto no habla de alimentos, sino de pureza interior que se refleja en la obediencia. El puro no es el que todo lo consume, sino el que todo lo filtra por la palabra de Dios. La conciencia corrompida no siempre se manifiesta con maldad evidente. A veces se expresa en una vida religiosa que ha dejado de examinar las Escrituras, en una espiritualidad cómoda que selecciona qué mandamientos obedecer y cuáles ignorar. Pero Dios no ha dado opción a esa selectividad. Santiago 2:10 nos recuerda: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No podemos vivir con obediencia parcial, ni decidir que ciertos temas ya no aplican porque son incómodos o poco populares. Lo que ha sido declarado inmundo por Dios no se convierte en puro por consenso humano. No hay versículo alguno donde Dios haya declarado que la carne de cerdo, el marisco o los animales carroñeros hayan sido limpiados por su palabra para el consumo de su pueblo. Lo que muchos citan para justificarlo proviene de interpretaciones distorsionadas de visiones como la de Pedro en Hechos 10. Pero esa visión no tenía como propósito validar alimentos prohibidos, sino mostrar que Dios también llamaba a los gentiles a la salvación. Así lo deja claro el mismo Pedro en Hechos 10:28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El tema era la inclusión de personas, no la habilitación de animales inmundos. Atribuirle a esa visión un permiso para comer lo que Dios ha llamado inmundo es torcer la interpretación bíblica. Es utilizar la Escritura para anular lo que claramente ha sido establecido. Y esa práctica no es nueva. Ya, en los tiempos de Jesús, los fariseos anulaban la palabra de Dios con tradiciones humanas. Marcos 7:13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cambiar el significado de un mandamiento para acomodarlo a una costumbre es uno de los mayores actos de irreverencia espiritual. Dios no requiere sacrificios complejos ni rituales difíciles, pero sí demanda obediencia, y esa obediencia se expresa también en los detalles. Lucas 16:10 enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Obedecer en lo pequeño es señal de fidelidad en lo grande. Muchos anhelan revelaciones, visiones y unción, pero desobedecen en lo básico. ¿Cómo podrá Dios confiarles lo eterno si no honran sus mandamientos más simples? La pureza no se manifiesta en palabras, sino en actos. Y cuando el acto de comer lo inmundo se repite con indiferencia, revela un corazón que ya no escucha.
Isaías 66:17 da una advertencia seria. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Este juicio no se dirige a los paganos, sino a quienes se creen consagrados mientras ignoran lo que Dios ha prohibido. Comer carne inmunda en ese contexto era una afrenta directa al Dios Santo. No es cuestión de legalismo ni de salvación por obra, es cuestión de honra. Quien honra a Dios lo hace con todo su ser, con su lengua, con su mirada, con su conducta y también con lo que lleva a su mesa. Romanos 14:12 nos recuerda que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no de lo que creíamos culturalmente aceptable, sino de lo que estaba escrito y no quisimos obedecer. No podemos alegar ignorancia cuando tenemos la Escritura disponible. El pueblo no peca porque no tenga acceso a la verdad, sino porque ha dejado de buscarla. El enemigo ha logrado que el pecado se oculte detrás de la normalidad. Ha hecho que lo inmundo se sirva en platos decorados, acompañado de oración superficial y se disfrace de comunión, pero Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 declara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos desobediencia, incluso en lo que comemos, también segaremos consecuencias. No porque Dios quiera castigarnos, sino porque toda transgresión rompe la armonía espiritual que Él diseñó. El llamado no es a vivir con temor, sino con reverencia, a examinar cada parte de la vida a la luz de la palabra, a preguntarnos no qué permite la cultura, sino qué demanda el reino. Comer con gratitud no es suficiente si no se come también con obediencia. No todo lo que está en venta está aprobado por Dios. No todo lo que es popular es santo. No todo lo que es sabroso es puro. Y es en ese filtro donde se prueba el corazón. Este es el tiempo de restaurar la línea entre lo limpio y lo inmundo, de dejar de llamar bueno a lo que Dios ha llamado malo, de volver al temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. La comida no es trivial. En la palabra ha sido instrumento de pacto, de juicio, de señal profética, y lo sigue siendo hoy. Lo que hay sobre la mesa puede testificar de un corazón que obedece o de uno que se ha acomodado al mundo. Que la próxima vez que vayas a comer no solo des gracias, no, sino que también te preguntes: ¿esto honra a Dios? ¿Esto fue aprobado por su boca antes de llegar a la mía? Porque el verdadero culto al Señor no está solo en lo que decimos, sino en lo que practicamos. Y la santidad, aunque hoy sea impopular, sigue siendo el sello de los que han sido apartados. La pureza alimentaria no es una sombra del pasado, es un reflejo presente de quienes caminan en la luz. Y quien vive en la luz no puede seguir alimentándose de lo que Dios ya ha rechazado. Desde el comienzo de su relación con el hombre, Dios no dejó espacio para la ambigüedad en cuanto a lo que considera santo y lo que considera inmundo. No fueron los hombres quienes definieron esas categorías. Fue Dios mismo quien, con precisión y firmeza, separó una cosa de la otra. Y al hacerlo, dejó establecido un principio espiritual que trasciende épocas y culturas. Levítico 11. No es un capítulo más dentro del Antiguo Testamento. Es un retrato del carácter santo de Dios. Una manifestación de su deseo de que su pueblo refleje en su forma de vivir, en su manera de comportarse y hasta en su alimentación. La diferencia radical entre lo profano y lo consagrado. El capítulo inicia con una instrucción dirigida directamente a Moisés y a Aarón, no como una sugerencia cultural, sino como una ley santa. Dios les dice: hablad a los hijos de Israel y decidles:
Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Levítico 11:2. Lo que sigue no es una lista aleatoria, es un diseño divino que distingue lo que Dios permite de lo que Él rechaza. Cada animal limpio tiene una razón de ser y cada animal inmundo tiene un significado espiritual que no debe ser ignorado. O sea, cuando se ignora Levítico 11 bajo la premisa de que es una ley caduca, se comete un error de interpretación que desconecta al creyente del fundamento de la santidad práctica, porque en ese capítulo no solo se regula la dieta del pueblo, se manifiesta una idea más profunda, que el pueblo de Dios debe ser distinto en todo. La instrucción final de este capítulo lo resume: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44. Aquí Dios no está hablando de una santidad abstracta, está hablando de una consagración concreta que se expresa incluso en lo que se come. Los animales limpios, según esta ley, no son una selección arbitraria. Representan principios espirituales de separación, obediencia, discernimiento. Animales que rumian, que digieren con lentitud, que no se alimentan de carroña, que tienen patrones de vida ordenados. Por el contrario, los inmundos rompen esos patrones. Animales que no rumian, que comen de todo, que viven en ambientes impuros, que representan desorden, contaminación y muerte. Dios no eligió estos animales por casualidad. Cada uno comunica un mensaje espiritual. El cerdo, señalado como inmundo, no fue solo prohibido por su biología, sino por lo que simboliza: la mezcla entre lo externo aceptable y lo interno impuro. El cerdo tiene pezuñas hendidas como los animales limpios, pero no rumia. Esta contradicción en su fisiología es una metáfora poderosa. Representa lo que parece puro por fuera, pero no lo es por dentro. Jesús denunció este mismo patrón en los fariseos cuando dijo: porque por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23:28. Dios aborrece la apariencia de santidad sin transformación interior. El cerdo, como figura profética, denuncia la religión superficial, la obediencia incompleta, la mezcla peligrosa entre lo santo y lo profano. Muchos creyentes, sin saberlo, han trivializado este mensaje. Han hecho de la comida una cuestión cultural, una elección libre, sin considerar que el Dios que habita en santidad sigue pidiendo separación y obediencia. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Yeah, we had it all, or at least it felt that way.
Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. No hay en Levítico 11 ninguna indicación de que estas instrucciones sean temporales o limitadas a un contexto étnico. Al contrario, la razón que se da es teológica, no cultural. Seréis santos, porque yo soy santo. La santidad no cambia con el tiempo, la santidad es parte de la esencia eterna de Dios. Y si Él sigue siendo el mismo, sus llamados a la pureza siguen siendo relevantes. Isaías, siglos después de que estas leyes fueron dadas, profetizó con dureza contra aquellos que vivían como si Dios no viera. Y entre las prácticas que denunció se encuentra la alimentación impura. En Isaías 65:4 dice que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Esta no es una crítica dietética, es una condena espiritual, porque al comer lo inmundo el pueblo estaba deshonrando el pacto, despreciando la santidad, desobedeciendo al Dios que los había separado para sí. Esta idea se refuerza también en Isaías 66:17, cuando el profeta habla del juicio final. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Dios no está mirando solamente lo que se hace en el templo, está mirando también lo que se hace en la mesa, porque en el reino no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo está bajo la mirada de aquel que lo ve todo. Algunos han tratado de invalidar estas leyes argumentando que eran solo sombras de lo que había de venir. Pero esa interpretación no resiste un análisis serio de la Escritura. Cuando el apóstol Pedro tuvo la visión del lienzo que descendía del cielo con animales inmundos y escuchó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Hechos 10:13. No estaba recibiendo una nueva dieta, estaba recibiendo una revelación sobre la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Él mismo lo interpreta así en Hechos 10:28. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esa visión no tenía como propósito redefinir las leyes alimentarias.
De hecho, Pedro, siendo un apóstol lleno del Espíritu Santo, respondió con firmeza: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos 10:14. Si Pedro, años después de la resurrección de Cristo, seguía observando las leyes alimentarias, ¿con qué autoridad podrían ser descartadas por los cristianos modernos? La fidelidad de Pedro revela que la santidad no había sido anulada, sino profundizada. Pablo, por su parte, habló de la libertad cristiana, pero nunca la presentó como una licencia para violar lo que Dios ha establecido como inmundo. En 1 Corintios 8, al hablar de los alimentos ofrecidos a los ídolos, hace una distinción clara entre lo que es idolatría y lo que es desobediencia. En ninguna parte de sus cartas se encuentra un permiso explícito para consumir lo que Dios ha declarado impuro. Porque para Pablo, como para todos los apóstoles, la obediencia no era una opción, era la evidencia de una fe viva. El argumento de que todo lo que se recibe con acción de gracias es puro ha sido mal utilizado. 1 Timoteo 4:4-5 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Lo clave aquí es que el alimento debe ser santificado por la palabra de Dios. Y la palabra ya ha dicho qué es puro y qué no lo es. No todo lo que existe ha sido declarado limpio, solo lo que está dentro del marco que Dios estableció. Dar gracias no convierte lo inmundo en santo. La santificación viene primero por lo que Dios ya ha dicho en su palabra. El mandato de no comer animales inmundos no es una carga, es una protección, es una manifestación del amor de un Dios que conoce la profundidad de las consecuencias espirituales de cada decisión. El cuerpo no fue diseñado para consumir lo que Él ha prohibido. El alma no fue creada para prosperar en desobediencia. Y el espíritu no se manifiesta con plenitud en templos contaminados. Comer lo inmundo no es un tema biológico, es un acto espiritual con implicaciones eternas. En Apocalipsis 21:27 se afirma que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. La nueva Jerusalén no será habitada por lo que es común ni profano. Será el lugar donde mora la santidad absoluta. Y si ese es el destino de los redimidos, la vida en la tierra debe ser un ensayo de esa eternidad. No se puede vivir como el mundo y pretender entrar al reino sin transformación. Y esa transformación incluye cada área, incluso lo que se permite entrar por la boca. El llamado es claro. Dios sigue hablando, sigue separando lo santo de lo profano, sigue exigiendo obediencia en lo que se come, en lo que se toca, en lo que se aprueba. La comida que muchos consumen sin saber que es pecado ha sido señalada por Dios, no para limitar, sino para proteger, no para esclavizar, sino para liberar. Porque lo que el mundo llama libertad, Dios lo llama contaminación. Y lo que Dios llama pureza, el mundo lo llama innecesario. Pero solo la palabra tiene la autoridad final. Quien anhela agradar a Dios debe volver a Levítico 11 no como un documento arcaico, sino como una hoja de ruta para una vida de santidad práctica. Cada línea de ese capítulo contiene el susurro de un padre que desea lo mejor para sus hijos, que quiere que ellos no solo lo adoren con palabras, sino también con acciones, que los llama a ser diferentes, no por orgullo, sino por propósito. Porque el mundo necesita ver que hay una manera distinta de vivir, de comer, de obedecer. En un tiempo donde la mezcla ha invadido incluso los altares, la separación se convierte en un acto de guerra espiritual. Volver a las leyes de pureza es levantar una bandera de fidelidad. Es decirle al mundo que el pueblo de Dios no se rige por el gusto, sino por la palabra. Que la santidad no es opcional, es esencial. Que lo inmundo, aunque sea común, nunca será aceptable ante los ojos de aquel que es fuego consumidor. La vida cristiana no es una suma de emociones.
Es una entrega total, y esa entrega se prueba en lo cotidiano, en lo que se decide comer, en lo que se acepta como parte del estilo de vida. Porque la obediencia no se mide por intenciones, sino por actos concretos. Y cada acto, por pequeño que parezca, revela si el corazón está verdaderamente rendido a Dios. Quien ama la verdad no busca excusas para desobedecer, busca razones para agradar. Y el que quiere agradar a Dios debe reconocer que su palabra no ha pasado, que sus instrucciones no fueron dadas en vano, que lo inmundo sigue siendo inmundo y que la santidad, aunque despreciada por muchos, sigue siendo el estándar del reino. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad comienza en el altar, pero también se refleja en el plato. Cuando Jesús caminó entre los hombres, no vino a deshacer lo que el Padre había establecido, sino a cumplirlo con perfección absoluta. Muchos han interpretado erróneamente sus enseñanzas, creyendo que al hablar de libertad y gracia, eliminó las instrucciones dadas por Dios en la ley. Pero el mismo Jesús lo dejó claro en palabras que no admiten ambigüedad. En Mateo 5:17 dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta declaración debería ser suficiente para frenar cualquier intento de desligar la obediencia práctica de la revelación que ya había sido dada. La palabra cumplir usada por el Señor no significa anular, sino llevar a plenitud, revelar su sentido más profundo, restaurar lo que había sido distorsionado por interpretaciones humanas. Jesús vino a corregir la religiosidad vacía, no a invalidar los principios eternos de santidad. Vino a confrontar a quienes vivían bajo reglas sin entendimiento, pero no para desechar lo que Dios había hablado, sino para mostrar el verdadero corazón de sus mandamientos. En este contexto no puede sostenerse la idea de que Jesús declaró puros los alimentos que el Padre había declarado inmundos. Tal afirmación contradice tanto la letra como el espíritu de sus palabras. Uno de los pasajes más malinterpretados en este sentido es Marcos 7. En ese capítulo Jesús reprende a los fariseos por su hipocresía, al aferrarse a tradiciones humanas que anulaban los mandamientos divinos. La discusión no giraba en torno a qué alimentos eran puros o impuros, sino sobre el ritual de lavarse las manos antes de comer. Los fariseos enseñaban que no lavarse las manos antes de comer contaminaba al hombre, pero Jesús respondió enseñando que la verdadera impureza proviene del corazón. Marcos 7:15 lo resume así: nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Este pasaje no autoriza el consumo de alimentos inmundos. Jesús está hablando de la impureza moral, no de las leyes alimentarias dadas por Dios. De hecho, si el propósito de sus palabras hubiese sido declarar puros todos los alimentos, estaríamos ante una contradicción directa con el testimonio bíblico del propio Jesús, quien nunca comió animales inmundos ni enseñó a otros a hacerlo. Siendo un judío observante, sujeto a la ley, Jesús vivió bajo los preceptos del Padre sin infringir ninguno. Hebreos 4:15 afirma que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el pecado, según 1 Juan 3:4, es transgresión de la ley. Si Jesús hubiese transgredido la ley alimentaria, habría pecado y su sacrificio habría sido inválido. Pero no lo hizo. Vivió en perfecta obediencia. Lo que realmente combatía a Jesús era el legalismo sin discernimiento. Enseñó que no era la comida en sí misma lo que hacía santo o profano al hombre, sino la intención del corazón. Pero eso no equivale a declarar limpio lo que Dios había declarado inmundo. El punto de Jesús era mostrar que el pecado
no se origina en las normas externas, sino en la corrupción interna. Por eso habló del robo, del adulterio, del orgullo, de la envidia, de las maldades que surgen del corazón como la verdadera fuente de contaminación. No enseñó que el cerdo fuese ahora puro. Enseñó que lavarse las manos ritualmente no limpiaba un corazón impuro. Y en esa distinción restauró la visión espiritual que los fariseos habían perdido. Algunos argumentan que al traer el nuevo pacto, Jesús eliminó las normas del antiguo, pero él mismo usó la imagen del vino nuevo y los odres viejos para enseñar que lo nuevo no destruye lo antiguo, sino que lo trasciende. El nuevo pacto no elimina la obediencia, la profundiza, no desecha la ley, la inscribe en el corazón. Jeremías 31:33 profetizó: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La ley no es abolida, es internalizada. Ya no se vive por imposición externa, sino por convicción interna, pero sigue siendo la misma ley santa que Dios estableció desde el principio. Jesús no dejó espacio para relativismos. En Mateo 5:18 añadió: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La creación sigue existiendo y por tanto también la validez de lo que Dios ha dicho. Nada ha pasado, nada ha caducado. La distinción entre lo puro y lo inmundo permanece vigente en el reino del Padre. Y quienes forman parte de ese reino no tienen la libertad de redefinir lo que Dios ha separado con intención divina. La coherencia entre la vida y la enseñanza de Jesús se refleja también en su respeto por la pureza del templo. Nunca introdujo en el altar lo que el Padre había declarado impuro. Cuando purificó el templo no fue para hacerlo más abierto, área a práctica foránea, sino para restaurar su santidad. Juan 2:16 lo registra diciendo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Este celo por la santidad del templo físico es una sombra de su celo por el templo espiritual que es cada creyente. Si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, como enseña 1 Corintios 6:19, entonces la pureza que se espera de ese templo es mayor, no menor, que la del edificio físico. No se puede hablar de un Jesús que eleva el estándar espiritual mientras se permite la entrada de impureza por la puerta de la boca. La lógica del reino nunca ha sido permisiva. Siempre ha sido una lógica de rendición total. Quien pierde su vida por causa del evangelio la hallará. Quien se niega a sí mismo encontrará vida verdadera. Esa rendición incluye incluso las áreas que el mundo considera irrelevantes, como la comida, porque en el reino todo tiene valor. Cada elección revela si el corazón está sometido o no. Y Jesús no enseñó un evangelio de conveniencia, sino de cruz. No llamó a sus discípulos a hacer lo que les pareciera bien, sino a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la libertad en Cristo, jamás insinuó que esa libertad fuese un permiso para ignorar los principios de Dios. En Romanos 3:31 lo dejó en claro. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe no elimina la obediencia, la valida, la potencia, la hace fruto de una relación viva con Dios. La libertad no es una excusa para comer lo que Dios ha declarado inmundo. Es una oportunidad para obedecer desde el corazón, no por miedo, sino por amor. Si Jesús hubiese declarado puros todos los alimentos, ¿por qué Pedro, años después de la resurrección, se negó 3 veces a comer animales inmundos en la visión del lienzo? ¿Por qué dijo: Señor, no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos 10:14. Y más aún, ¿por qué el Espíritu Santo no lo reprendió por eso, sino que le dio una interpretación completamente distinta de la visión? El texto no dice que los animales fueron limpiados. Dice que Dios quería mostrar que ningún ser humano debía ser considerado inmundo. La enseñanza era sobre personas, no sobre comida. Usar esa visión para justificar el consumo de alimentos inmundos es aplicar una parábola espiritual a un contexto físico que no le corresponde. El ministerio de Jesús fue una proclamación del reino de Dios. Y ese reino no es confusión, es luz, es orden, es verdad. Jesús nunca contradijo al Padre, nunca enseñó algo opuesto a lo ya revelado. Su enseñanza fue una continuidad elevada, un cumplimiento glorioso, pero jamás una negación. Si el Padre llamó inmundo a cierto alimento, el Hijo no lo llamó santo. Y si el Hijo no lo hizo, nadie tiene autoridad para hacerlo. En Apocalipsis 21 y 22, donde se describe la plenitud del reino en la eternidad, se habla de una ciudad pura, sin mancha, sin contaminación. Y se afirma que allí no entrará nada impuro. No hay indicios de que las leyes de santidad hayan sido anuladas. Todo lo contrario. Lo que allí se describe es una realidad donde la santidad es absoluta, donde la obediencia es total, donde el orden de Dios es restaurado completamente. Esa es la meta. Ese es el modelo. Vivir ahora como ciudadanos de ese reino implica alinear cada parte de la vida con los principios eternos del Dios que no cambia. Jesús no vino a relajar los estándares, sino a intensificarlos. Dijo que no basta con no matar, sino que no se debe odiar, que no basta con no adulterar, sino que ni siquiera se debe codiciar. Y se dirá entonces que en cuanto a la alimentación, Jesús fue menos exigente que la ley. Se dirá que vino a permitir lo que el Padre llamó abominación. Esa lógica contradice todo el mensaje del Evangelio. El que vino a dar cumplimiento a la ley no vino a dar licencia para violarla. Vino a revelar su profundidad, su belleza, su poder transformador. Cada palabra de Jesús refleja su compromiso con el reino. No dejó espacio para una espiritualidad superficial ni para una obediencia selectiva. El que le sigue debe seguirle en todo. Y eso incluye comer con conciencia, discerniendo entre lo limpio y lo inmundo, no según la cultura ni el gusto, sino según la palabra. No se puede caminar en santidad si se ignora lo que Dios ha llamado santo. No se puede amar al Hijo y rechazar las instrucciones del Padre. Jesús mismo dijo, el que me ama mi palabra guardará. Juan 14:23. Y su palabra nunca contradijo la del Padre. Por eso quien desea caminar como Él caminó, debe ordenar también su alimentación según lo que está escrito. En este tiempo donde todo es relativizado, la obediencia sigue siendo el distintivo de los que aman a Dios. Jesús no vino a permitirlo todo, vino a llamar a una vida rendida. Y esa vida rendida se expresa también en lo que se come. El alimento no es una cuestión secular, es una puerta espiritual. Y quien desea vivir bajo la cobertura del reino debe cerrar toda puerta a la impureza, aún la que se presenta servida en un plato. La voz de Jesús sigue resonando con claridad. El que tenga oídos para oír, oiga. La decisión de obedecer no se toma por emoción, se toma por revelación. Y una vez revelada la verdad, no queda espacio para negociar. Si Él no abolió la ley, tampoco nosotros debemos hacerlo con nuestras costumbres. Lo que Dios ha dicho permanece y su palabra no pasará. Cuando se habla de impureza, muchos piensan en lo visible, en lo evidente, en lo que escandaliza a simple vista. Pero la contaminación espiritual rara vez se manifiesta de manera burda. Generalmente opera de forma sutil, imperceptible,
penetrando lentamente hasta adormecer la conciencia. La palabra enseña que la pureza no es solo un estado externo, sino una condición del alma que se refleja en la relación del creyente con la santidad de Dios. Comer lo que ha sido declarado inmundo no es una falta menor, es una infracción espiritual que afecta el discernimiento, debilita la sensibilidad del alma y oscurece la comunión con el Espíritu. En Isaías 59:2 se lee: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta separación no es producto de pecados evidentes solamente, sino de todo aquello que, siendo contrario a la voluntad revelada de Dios, se practica sin arrepentimiento. Cuando lo inmundo entra por la boca, algo se corrompe por dentro. No es un efecto inmediato en el cuerpo, es una perturbación progresiva en el espíritu. El hombre pierde la claridad, el alma deja de percibir con nitidez. Y lo que antes era evidente se vuelve confuso. Así actúa el pecado. Entorpece la vista, endurece el corazón y silencia la conciencia. En 2 Corintios 7:1 el apóstol Pablo exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La contaminación espiritual no es solo una cuestión de pensamientos o intenciones. También involucra actos que, aunque comunes en el mundo, son ofensivos ante Dios. Comer lo inmundo no es una práctica neutral, es una declaración silenciosa de indiferencia hacia lo que Dios ha llamado abominación. Y esa indiferencia es el inicio del enfriamiento espiritual. La Escritura afirma que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un templo debe estar consagrado. No basta con que no haya pecado abierto. Debe haber orden, reverencia, limpieza, santidad. Lo inmundo contamina no solo el altar exterior, sino el interior, ese lugar donde mora la presencia de Dios. En Ezequiel 44:23 se establece que los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. La función sacerdotal no ha cesado. Hoy, cada creyente es llamado a vivir en discernimiento. Y ese discernimiento se ve reflejado en decisiones como lo que entra por la boca. Porque lo que se tolera moldea el alma. Y lo que se ignora destruye en silencio. El llamado es a despertar, a no permitir que el alimento se convierta en instrumento de contaminación, sino en testimonio de obediencia. Porque quienes anhelan ver el rostro de Dios deben purificarse en todo. El altar de Dios no es un lugar cualquiera, es el espacio donde lo santo se encuentra con lo humano, donde la obediencia se convierte en aroma agradable y donde el corazón rendido presenta cada aspecto de su vida como ofrenda viva. Volver al altar no significa solo orar más o cantar con mayor fervor, significa revisar con seriedad todo aquello que se le ofrece a Dios, incluso lo que se lleva a la mesa. El llamado a la restauración comienza cuando el creyente entiende que cada parte de su vida tiene implicaciones espirituales y que su alimentación no está excluida del pacto de santidad. En Malaquías 1:7-8, Dios reprende a su pueblo por presentar ofrendas indignas. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Cuando ofrecéis el ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Lo que se colocaba sobre el altar debía ser perfecto, sin defecto, sin corrupción. Y aunque ya no se ofrecen animales físicos, el cuerpo mismo del creyente ha sido declarado templo y su vida sacrificio espiritual. Romanos 12:1 lo establece con claridad.
presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No puede haber una vida de consagración genuina si lo que se presenta está contaminado. Restaurar el altar implica purificar la dieta, someter los hábitos a la luz de la palabra y abandonar prácticas que, aunque comunes, contradicen lo que Dios ha decretado como santo. El creyente que ha sido iluminado por la verdad no puede volver atrás con indiferencia. Hebreos 10:26 advierte: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando Dios revela algo, la única respuesta aceptable es la obediencia. Y esa obediencia debe ser completa, sin condiciones, sin excusas. Volver al diseño de Dios en la alimentación es un acto de fe, de reverencia y de alineación con su voluntad perfecta. Es reconocer que el alimento no es un asunto trivial, sino parte integral del testimonio espiritual de cada creyente. El retorno a una dieta que honra a Dios no es una carga, es una liberación. Es apartarse de la contaminación para abrir espacio a la presencia. Es eliminar lo que impide la sensibilidad espiritual para que el Espíritu Santo pueda operar con libertad. En 2 Timoteo 2:21 se declara: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa limpieza incluye también lo que se introduce al cuerpo, porque el que desea ser útil debe estar limpio y el que desea ser lleno debe estar vacío de lo que Dios aborrece. La restauración comienza en lo oculto, en decisiones pequeñas, en renuncias sinceras, y cuando el altar interior es purificado, la gloria vuelve a descender. Dios honra al que le honra, y quienes apartan su vida, su cuerpo y su mesa para Él, se convierten en testigos vivos de una santidad que transforma no solo lo externo, sino lo más profundo del ser. La verdadera prueba de amor a Dios no está solo en lo que se predica, sino en lo que se practica en lo secreto. Cuando nadie ve, cuando no hay un púlpito, cuando no hay una audiencia, lo que queda es la fidelidad genuina. Es en la intimidad de la vida cotidiana donde se revela si el corazón ha sido verdaderamente conquistado por el reino. La comida, ese acto tan común, se convierte entonces en un espejo espiritual. No por lo que representa al ojo del mundo, sino por lo que significa ante el Dios que pesa los corazones. La obediencia alimentaria no es una exigencia impuesta por una ley antigua, sino una respuesta de amor a una verdad revelada. Y ese amor, cuando es real, no busca atajos ni justificaciones. Busca alinearse, rendirse, obedecer sin reservas, porque el que ha conocido la gloria de Dios no necesita incentivos para consagrarse. Sabe que el mayor privilegio no es comer lo que se desea, sino agradar al que lo llamó. La libertad auténtica no consiste en tener permiso para todo, sino en tener la voluntad transformada para elegir lo que es santo. Dios no está buscando cristianos informados, está llamando a hijos obedientes. Y en este tiempo donde todo se relativiza, el que decide vivir conforme a lo eterno se convierte en un faro. Porque la luz no se impone con gritos, sino con coherencia. Cuando un creyente decide honrar a Dios en lo secreto, su vida entera comienza a emitir una señal distinta. Una señal que no necesita explicaciones, porque es evidente en el testimonio diario. No hay mayor mensaje que una vida sometida.
Y ahora que conoces esta verdad, no estás llamado a cargarla, sino a caminarla. No basta con saber, es necesario actuar. Y si decides hacerlo, no solo estarás limpiando tu mesa, estarás santificando tu altar. Porque cada decisión de obediencia no queda en el aire, llega al cielo como una ofrenda viva.